El doctor Alfredo Moltó. Doctor Moltó, buenos días, bienvenido, como siempre. El micrófono. Doctor, buenos días, bienvenido. El micrófono. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, ahora sí. Lo que pasa es que ustedes lo controlan allá. Se dio cuenta. Se dio cuenta que hay alguien aquí que censura. Ya. Sí, buenos días, profesor Cabrera. Buenos días, Flor. Buenos días a todo el panel de periodistas de Doctor, este escuchado programa. ¿qué estadística tienen ustedes, si la tienen, de si ha habido afectaciones para la atención de pacientes o para los insumos en los hospitales y demás en medio de esta crisis que estamos viviendo? Sí, se hace un balance diario de todas las afectaciones que se han podido obtener de este tipo de convulsión social que conlleva a que algunas personas toman o grupos toman la decisión de impedir la libre circulación de terceros. Esto definitivamente que en el sistema sanitario tiene varios impactos. Uno de ellos es que en estos días de protesta se han perdido más de 134,000 citas médicas de personas que tenían meses de estar esperando poderse atender con el especialista que le asignaron y simplemente no pudieron llegar porque fue imposible. De igual forma, se han tenido que cancelar una cantidad importante de procedimientos electivos, ya sea colonoscopías, endoscopías, cirugías, que también las personas tenían mucho tiempo de estar esperando el hacérselas y ahora habrá que hacer una reprogramación. Por otro lado, ha habido escasez o interrupción de la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos sanitarios a todas las regiones y a cada una de las instalaciones en estas regiones, hospitales, policlínicas, centros de salud, porque se ha impedido el paso de estos vehículos de transporte. El impedimento de la circulación de, por ejemplo, carros cisternas de combustible también ha afectado al funcionamiento de hospitales, porque en los hospitales se necesitan combustibles para el funcionamiento de las calderas, para todo lo que es la esterilización, para uso de plantas de emergencia en el caso de que la energía eléctrica se interrumpa. Y todo esto pues afecta la calidad de la atención y la oportunidad de la atención. Lo que ha hecho las autoridades tanto de MINSA como de Caja, que tratando de en cierta forma disminuir ese desabastecimiento crítico que está habiendo adicional al que ya había, coordinar con los estamentos de seguridad como el SENAM, SINAPROC, para que a través de los medios que ellos manejan como navales y aéreos se puedan hacer llegar medicamentos e insumos a áreas como Boca del Toro, el norte de Veragua, Chiriquí, entre otras. El día domingo se mandó una bacha con medicamentos para Boca del Toro y el norte de Veragua, y en el día de ayer para Chiriquí y la comarca Nove. Pero bueno, las cantidades que se pueden mandar en una bacha son inferiores a lo que se puede hacer por el transporte normal, que son camiones que van a todas estas áreas. O sea, las afectaciones sí se han dado, al igual que se ha dado con la comida, con la gente que no puede llegar a sus puntos de trabajo. Hay afectaciones en el sector salud que se pudieran agravar si los cierres continúan, doctor. Sí, ahora que lo menciona Flor, en el tema de la alimentación, igual necesitamos el abastecimiento de alimentos en los hospitales para darle la alimentación a los pacientes y al personal. Al no haber esa fluidez
de los proveedores de entregar los alimentos también se ve afectada en forma importante este servicio, de que no es solamente que el paciente esté allí recibiendo una atención médica, sino que necesitamos alimentarlo. Sí, es todo un problema porque de hecho ya ayer escuchaba que hay supermercados en los que ni siquiera hay arroz, o sea, productos básicos para la alimentación del panameño. Bueno, Flor, yo no sé si usted ha ido o no a un supermercado últimamente. Yo fui en el fin de semana y la verdad que me dio mucha pena, mucha lástima ver las estanterías de todo lo que es legumbre y vegetales y verduras completamente vacías. Eh, yo me imagino que en el interior debe ser todavía un poco más grave, de que no solamente es lo relacionado a legumbres, verduras, frutas, sino también otros alimentos que necesitan el abastecimiento a través de los camiones que normalmente suplen cada uno de estos negocios. Sí, Eh, eh, Estaba escuchando que en el área de Panamá Este no había eh, tortillas, no había arroz, no había algunos productos, pollo, no había carne, porque no dejan pasar los camiones que abastecen a estos comercios de estos alimentos. Ahora, en el caso, bueno, de los alimentos, las contradicciones nuestras, ¿no? Pues bueno, hay una protesta generalizada, los carros no pueden llegar a los mercados, pero yo le voy a decir una cosa, doctor, a mí me erizo escuchar ese informe. Primero, antes ya me había escandalizado yo cuando escuché tanto al dirigente de la Cruz Roja como luego al del SUME 911 cuando explicaban que los manifestantes no están dejando pasar a las ambulancias. exacto. Y en algunos casos hasta las revisaban. Caramba, si no hay conciencia de que el que va en una ambulancia no precisamente va para una fiesta, uno, dos, el escuchar que los hospitales corran el riesgo de no recibir los suministros o los insumos para atender a los pacientes, eh, yo no sé, o sea, con que no lleguen los alimentos a Panamá algo habrá que inventar, pero que no lleguen los insumos a los hospitales hay que poder inventar. Sí, es lamentable, profesor. Lamentablemente ha sucedido en varias ocasiones en donde se ha interrumpido, se ha impedido el traslado de niños, de personas adultas, de mujeres en labor de parto, porque a alguien pues se le ocurre que no lo debe dejar pasar. Yo pienso que en cierta medida es un poco de ignorancia de lo que son los protocolos eh, que, que están establecidos para el transporte de pacientes, pero esto es producto de muchas veces de la incredibilidad, de la falta de, de, de que la gente piense que las cosas se están haciendo correctamente. Todo el mundo piensa que hay una trampa, que hay algo detrás de lo que se está haciendo. Y lamentablemente esto afecta a los mismos que están protestando, a los familiares de los que están protestando. En el caso, por ejemplo, de los transportistas y de los productores de productos agropecuarios y pecuarios que estaban acuerpando este movimiento de protesta, resulta que ahora ellos son parte de las víctimas de la protesta, porque no pueden sacar sus productos y como ellos mismos dicen, si no venden sus productos no cobran y no pueden pagar sus deudas. Igual los transportistas no pueden transportar la carga, pues entonces le es más difícil cobrarle el flete al que mandó la carga. Hay otros protestantes, otros de los que están en la protesta que, bueno, no tienen esa situación porque se les sigue pagando. Entonces, ya entendemos que los transportistas y los productores están presionando para que por lo menos mientras se sigue conversando se pueda garantizar la fluidez del abastecimiento de estos alimentos que al final lo que protestan también tienen que comer y si no tienen que comer entonces también se complica el asunto. En medio de esta crisis social que estamos viviendo, nos hemos olvidado del COVID. ¿Cuál es la situación actual en Panamá del COVID-19?
Gracias, Flor, por la pregunta. El COVID no se ha ido de vacaciones, no está cerrando calles, está caminando y movilizándose con todos los que protestan. Eh, Recordemos que a partir de la semana pasada se tomó la decisión de hacer dar los informes de lo que ha pasado con el COVID de manera semanal. Lo único que ha variado un poquitito de la semana pasada a esta es el número de casos nuevos. La semana pasada fueron 9.000 y pico y ahora fueron casi 8.000. Pero eso no es que no haya habido casos de COVID. Lo que pasa es que también se está interrumpiendo el acceso a los centros de hisopado, se Claro. está interrumpiendo el acceso a las instalaciones en donde hacemos las pruebas. Y eso lo podemos deducir un poco porque la semana pasada fue en promedio 17% de positividad de las pruebas y esta semana fue de 16,4%. O sea que prácticamente ha habido un porcentaje similar de casos. En cuanto a las personas hospitalizadas, tampoco ha habido mucha diferencia. Hay 180 personas en promedio hospitalizadas en sala y 32 en unidades de cuidados intensivos. Y en la semana hubo 9 muertos comparado con 16 que hubo la semana pasada. Claro que la cantidad de casos debería ser mucho más alta, pero como la gente no se está haciendo las pruebas. Es correcto, nosotros estamos seguros que se debe haber disparado, debe haber un repunte, porque si ustedes ven en todas esas manifestaciones, primero que bajo el agua ya es un factor que hace que pueda haber mayor cantidad de casos de enfermedades respiratorias, que no necesariamente son COVID, pero ahí está el COVID también. Claro. Entonces, como muchas personas están vacunadas, casi el 80%, 88% con una dosis y el 79% con 2 dosis, la gente comienza a tener algún tipo de sintomatología respiratoria y dice, bueno, esto es un resfriado, esto es una gripe. Y varios que, inclusive colegas que hemos en un momento dado conversado, que dicen, no, es una gripe, es la alergia, hemos insistido que se hagan la prueba y están positivos. Entonces, habrá una cantidad enorme de personas a nivel de la comunidad en iguales condiciones, que además entonces lo que hacen es contagiar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, personas que tienen mayor riesgo por tener su sistema inmunológico un poco menos eficiente por tener enfermedades crónicas. Seguimos con las mismas variantes. Sí, podemos decir que la BA1 y la BA2 representan el 46% de los casos que se han notificado, pero la BA5, que es mucho más transmisible que la BA1 y la BA2, ya va por 11,1% y la BA4 por 3%. Dado ese comportamiento, nosotros esperamos que en pocas semanas estas variantes sean predominantes, prácticamente que ya la B1 y la BA2 disminuyan en forma muy, muy importante y que estas posiblemente se apoderen de más del 50% de los contagios. ¿Y ha escuchado algo por allá del levantamiento ya finalmente del estado de emergencia? El estado de emergencia se levantó, Flor, en diciembre. Lo que no se ha levantado es el estado de pandemia. El estado de pandemia lo declara la OMS en base a las cifras que ellos manejan de cómo se comporta el virus a nivel de todos los continentes. Sigue manejando Entonces, como en estado de emergencia. nosotros lo que se conocía como estado de emergencia era para poder el Estado facilitar la adquisición de insumos y de equipos y hacer asignación de recursos humanos de una manera menos burocrática, menos larga. Pero esto se suspendió ya en el mes de diciembre y ya todas las adquisiciones, todas las cosas que el Estado hace para enfrentar la pandemia que sigue, como hemos dicho, no se ha ido para ningún lugar, se hace ya por los mecanismos normales de adquisición. La pandemia sí no se ha levantado y por la información que tenemos del director de la OMS, sigue para rato, porque hay repuntes con esta nueva variante en muchos países, principalmente en Europa, en Asia, en Estados Unidos,
que han tenido que volver en muchos sitios como Francia, Inglaterra, Colombia, en algunos estados de los Estados Unidos, a volver a instaurar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que aquí ya se levantó hace 2 semanas, pero que seguimos recomendando que si no podemos mantener un distanciamiento físico entre personas de 1 metro, que estamos en lugares cerrados o abiertos con demasiada aglomeración o sitios poco ventilados, la recomendación es que sigamos utilizando la mascarilla y sobre todo las personas que sufren de algunos padecimientos crónicos. Mucha gente la sigue usando, lo he visto. Sí, por El supuesto. panameño es inteligente porque yo donde voy sigue utilizando la mascarilla a pesar de que ahora ya no hay la obligatoriedad de utilizarla. Y uno conversa con estas personas y dice, yo la voy a seguir usando porque esto todavía no se ha acabado. Bueno, ahí tienen ustedes la información, como siempre muy completa por parte del doctor Moltó, tanto de la situación preocupante de que no le estén llegando a los hospitales y demás los insumos hospitalarios, y por otro el balance que todavía el COVID continúa. Como digo, Doctor Cabrera, no se ha ido de vacaciones. Diga. Si me permite una última información. Sí, claro. No todo es COVID en salud pública. Tenemos un aumento, un incremento importante de casos de dengue. El dengue en los 2 últimos años prácticamente sí se había ido como de retiro espiritual o de vacaciones, porque los casos fueron bastante menos que en años anteriores a la pandemia. Pero hemos notado que en las últimas semanas hemos tenido casi 700 nuevos casos, de los cuales se han hospitalizado más de una decena de casos y ha muerto una persona. ¿Por qué en los 2 años anteriores hubo pocos casos? Bueno, yo diría porque con el confinamiento, con el hecho de que estuviéramos más en casa, posiblemente toda la familia estuvo más pendiente de la eliminación de los reservorios. Y ahora, como todo el mundo anda por la calle protestando y en otras actividades, quizás le estamos prestando menos atención a la eliminación de los criaderos de los mosquitos Aedes aegypti, y esto ha hecho que haya ese repunte. Aquí en Panamá, todos los Panamá, Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, la provincia de Herrera, son los sitios donde más casos de dengue están presentándose. Así que nosotros ya hacemos un llamado de atención para que volvamos nuevamente a esa responsabilidad ciudadana de nuestra familia, de mantener nuestros predios libres de reservorios de criaderos de mosquitos Aedes aegypti, porque también el dengue mata a las personas cuando le da de una manera severa. Entonces, hay que retomar, doctor, aquella campaña que hay que denunciar al vecino que no limpia, que deja aguas estancadas. Usted sabe que, y probablemente bueno, yo sé que no sobra ni recurso humano ni recurso presupuestario, pero por ejemplo, con esta crisis, hay gente, a lo mejor Flor lo habrá visto por allá también, que dejan las piscinas vacías de agua, ¿no? Le sacan el agua. Pero entonces no hacen nada, llueve, se acumula el agua y vienen los criaderos detrás. Así es. Tenemos el programa de los cazamosquitos a nivel de las escuelas, que trabajamos con los niños de primaria y también de secundaria, pero bueno, ahora con las escuelas cerradas tampoco podemos trabajar con ellos. Yo pienso que la apertura nuevamente presencial de clases es importante para el aprendizaje de los niños, para la socialización, que es importante, pero por supuesto manteniendo las medidas de bioseguridad. Y profesor, no todo es COVID en enfermedades respiratorias. Tenemos gripe, influenza, tenemos resfriados comunes, y entonces nos quedamos en casa diagnosticándonos nosotros mismos. No, esto no es COVID, o no, esto es gripe, o esto es un resfriado común. Estamos en la disposición en todas las instalaciones de recibir a las personas que así tengan alguna sintomatología para diagnosticarle y darle el tratamiento
pertinente. Si es COVID, le decimos lo que hay que hacer. Si es una gripe, igualmente, o resfriado común. Así que... ¿Usted sabe a quién usted, doctor, usted sabe a quién le gusta automedicarse? A su amiga Flor. ella tiene cara de ser ¡Ay, doctor! un tanto Total. asesora en salud, ¿no? Profesor, y sigámonos vacunando. Las vacunas están allí esperando a todo el que no se ha vacunado para COVID. Oiga, Pero... yo no sé si fue con usted, ahora estoy en la duda si fue usted o si fue con mi médico, pero a mí me dio COVID y ya yo estaba listo para la cuarta y me dijeron, no, tienes que esperar 90 días, pero ahora otros a mitad de mí me dicen, no, a mí me dijeron que en 30 ya me la fui a poner y no me pasó nada. Sí, es posible ponérsela a los 30, pero es preferible a los 90, porque la respuesta inmune que da la infección natural eh, tiene un periodo diríamos, de incremento de los anticuerpos hasta 90 días. Después de 90 días comienza a bajar. Entonces ese es el momento de inyectarle el Bueno, refuerzo. voy a buscar mi fecha, que yo no me acuerdo. Fortalecido gracias al COVID. Y vacunarnos también contra la influenza. Hay las vacunas contra Las la dos, influenza. están poniendo las dos ahora mismo. Sí, sí, sobre todo, profesor, hay grupos de riesgo para la vacuna contra la influenza. Los grupos de riesgo son los menores de 5 años, los mayores de 60 años, los enfermos crónicos de cualquier edad, hipertensos, diabéticos, obesos, personas con enfermedades renales, cáncer, las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y el personal sanitario. Pero usted que no está en ninguna de esas, pues sí, posiblemente sí, me equivoco. Nada más estoy en la de 61. Y desea vacunarse, pues con mucho gusto lo vacunamos. Ahí está Melissa, que no está en ninguna. No, ya, si usted le pregunta a ella, no, doctor Molto, ella no, ella es la niña de hierro. Una niña de hierro, la No se ha vacunado, Melissa, no puede ser. Me hace Una falta chica que tiene cara de ser inteligente, no puede ser. me hace falta la de la influenza, pero me dan miedo las agujas. Vacúnate, Melissa. Me imagino, se dice que le da miedo las agujas, doctor, a esta altura de la vida dice que le da miedo las agujas, por amor a Dios. Me la imagino. Oiga, doctor, antes de que se vaya, fíjese, aquí hay un oyente que me dice, eso de que el estado de emergencia, que fue la pregunta que yo le hice, de que ya está levantado, no sé qué tan cierto sea. Hay muchas... Es correcto, es cierto. Lo que pasa es que ayer la gente se confunde con lo que es la pandemia, que seguimos insistiendo en sí, doctor Molto, reconectar. pero yo creo que la pregunta de Flor y lo que el oyente le está diciendo, no es que ni que sea cierto ni falso, o sea, hubo un día que el gobierno panameño decretó un estado de emergencia por la pandemia. En marzo del 2020. ¿Ese decreto fue derogado ya? Sí, se suspendió ya en diciembre del 2021. No sabía yo. ¿Usted sabía, Flor? Pero lo que me dice aquí un oyente, porque es que, profesor, hay gente en la ciudadanía y yo creo que empresarios que también han estado en los últimos días llamando al gobierno a que levante el estado de emergencia. Sí, así es. Bueno, es falta de información, ¿no? O confundir lo que es el estado de pandemia con el estado de emergencia. Pero dice que hay disposiciones legales que finalizan con el levantamiento del estado de emergencia y otras que entran en vigencia. Bueno, recuerden que el Ministerio de Salud, por Constitución y por el Código Sanitario, está facultado para tomar medidas extraordinarias, por supuesto con la aprobación del Consejo de Gabinete, en casos de afectaciones a la salud pública. No se necesita un estado de emergencia para que el Ministerio de Salud aplique medidas de control sanitario, pero eso es otra cosa. Eso no es una emergencia sanitaria. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una inundación donde hay una cantidad de personas damnificadas, hay posibilidad de que haya un brote de enfermedad infecciosa, ahí se declara una urgencia sanitaria localizada a ese sitio y eso es permitido por el Código Sanitario. Pero la emergencia nacional solamente la declara
el gobierno nacional a través de el presidente y el Consejo de Gabinete. Y eso que se declaró en marzo del 2020 fue ya levantado en diciembre del 2021. Bueno. Doctor, muchas gracias. Muy amable, como siempre. ¿Cómo no, profesor? Flor, hasta luego. Gracias.